A ver, Teresa, entonces, ¿esta valdría? Mira, a ver. Yo creo que... Sí. Vale, entonces. Sí. Bueno, pues si dice Teresa, buenas tardes, asturianos, que vale, y que vale. Porque, por cierto, que aunque hoy no haya colegio, igualmente los pequeños están en él, porque hoy se celebra la 5ª edición del Mercado del Tardío. Y en unos minutos nos vamos a dar una vueltina por los puestos y sobre todo para conocer su historia, que por cierto es muy interesante, ¿a que sí? Pues sí. En unos minutos lo vemos, como siempre aquí en Conexión Asturias. Venga, vamos a seguir seleccionando faves. Son buenos estos, ¿eh? Bueno, tenemos pendiente un punto de conexión en Llanes, en Quintana, estamos en las fiestas de Santolaya, pero es que hoy también en Llanes hemos vuelto al cole. Sí, hemos ido al cole en festivo y además ya les adelanto que Luis Serrano amenazaba con poner incluso deberes a toda la plantilla escolar. No le funcionó y además se ha vuelto con papeletas para la cestona. Este era el plan. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el colegio, aparte de matemáticas, también nos enseñan a mallar sidra? Fernando, ¿cómo lo ves? Bien, Bien. ¿Qué decías tú? Esto ya está, ¿no? sí. Sí, pero mira al señor... ¿Tengo más? Claro, amigo. Izan, ¿alguna vez lo habías hecho? Sí. Sí. Meca, que en casa también malláis sidra. No. La manzana y demás. No mucho. No mucho, pero bueno, ya tienes experiencia, ¿eh? Hombre, ya se le ve. Señor García Lago, buenas tardes. Buenas tardes. Usted les está enseñando todo el arte de elaborar la sidra, ¿verdad? Hombre, claro, claro. Tienen que empaparlo desde bien pequeños. De empezar de abajo para arriba. Tenemos aquí a dos alumnos, Fernando e Izan. Muy bien, ¿Sí? muy bueno. Van a ser de primera. Ya está, Fernando. Sí, ya está. Ahora sí, pues ala, ya sabéis lo que toca. ¿Qué toca? Ponerlos ahí, con la pala. Pues venga, a darle. Pero no solo están mallando lo que va a ser la sidra, sino también estamos seleccionando les faves, que por cierto, Carla me dijiste, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes? Sí. Pero ¿cuál y el secreto? A ver, las que tengan mancha fuera, Sí. pero son todas buenas igual, ¿no? ¿Se comen depende. igual o qué? Depende. ¿Por qué depende? Porque si está como esta, muy aplastada, no se puede comer. Ah, esta está así. Sí. Que por cierto, que me dijo una profesora vuestra que acabando aquí, que hay que volver a clase, que os va a poner deberes de matemáticas. No. ¿Cómo que no? Sí. No. ¿Ah, no? No. Que no. ¡Estamos de puente! Que estamos de puente, asturianos. ¿A que sí? Sí. Pues nada, aún así, aquí los tenemos, trabajando, aunque estemos de puente. Venga, a seguir. Y Lucía y yo con puente. Esta no, esta fuera. Pues cógete una, ¿eh? Que me dijeron que estaban muy buenas. Esto mientras charlo ahora con la amiga. Gracias. Bueno, y lo que nació siendo un mercado para promocionar los productos del Valle de San Jorge, hoy en esta 5ª edición promocionan todo lo que tenemos en Asturias. Incluso, María, buenas tardes. Buenas tardes. Les Casadielles, ¿eh? Sí, todo. Aquí tenemos encontramos de todo. De todo. La verdad que amplió el mercado. El mercado empezó muy pequeño y ya llevamos casi 50 puestos este año. Pepiño, que digo yo que esta foto habrá que actualizarla un poco, ¿o qué? Bueno, sí, pero no. Pondré otras, pero esa es patrimonio. Patrimonio. Es patrimonio de ¿cómo se llama? De la TPA, ¿eh? Patrimonio de un gallego que vive en Cantabria y que hoy está aquí haciendo rosquillas. Rosquillas, porque trabajo el 95% para Asturias todo. Muy bien. En toda Asturias. Eso, oye, eso ya nos alegra Toda mucho, Asturias, Toda Asturias. Sí. Voy a preguntar ya a la mujer, Lola, que estáis haciendo rosquillas, pero de alguna manera especial. ¿A qué estilo? Bueno, lo de antiguo. Lo de antes, ¿eh? Lo de antes. Mercadillo muy acogedor, Sí. muy familiar, bien, muy bien. Que en este mercado del Tardío no va a ser todo comer, que también hay que venir a mercar obras de arte como las que estamos viendo desde Cuadroveña directamente a Nueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si el primer año que vienes. Sí, es el primer año que vengo aquí a Nueva, el primer año. ¿Y qué te está pareciendo la experiencia de momento? Bueno, pues positiva. ¿Sí? Sí, muy positiva, sí. Que la gente se tenía que proponer, vamos a ver, que la gente tomara estas iniciativas de hacer este tipo de mercadillos así.
Muchos de la zona conocerán a este hombre, Jesús, que lo llaman la enciclopedia de Nueva, pero atención, atención Jesús, que me acabas de decir, buenas tardes, Buenas. que no conocías este mercado, pero vamos a ver. Bueno, que no lo conocía, sí, que no lo sabía que estaba hoy aquí. Ah, que Y no sabía de hoy. Y que es lo que que tengo era que hoy. hacer, lo que tengo que hacer todo el día. Ah, mira, unas pabellines, estos son pintes, ¿Cómo no? Sí. les blanques, bueno, pero falta el compango. Ya, ¿O ya. va sin compango? No, ya tiene la mujer por allí. algo, Bueno, digo, igual el médico se lo prohibió y ya estamos. Y entre todos los puestos, vosotros, lógicamente, como el AMPA del colegio, tenéis el vuestro y además donde realizáis un sorteo, porque con esto sufragáis gastos a lo largo del año, ¿no? Sí, a ver, tenemos un puesto a través de Lampa donde todos los padres colaboran trayendo comida y entonces ya la vendemos aquí en el mercado. Y luego aparte el mercado no se pide nada a ningún puesto, solamente una donación para esta cesta tan grande que se pone, que se sortea. Llevamos un mes sorteando los números y ahora también estamos vendiendo números en el mercado. María, enhorabuena, por Muchas un gracias. año más que este mercado A todos los continúa creciendo, mercado del Tardío. Y nada, vamos a echar la bien. firmina y a ver si tenemos Y que suerte, haya suerte. y nos toca esta pedazo de cestona. ¡Hala, Jesús! A elegir número, a ver cuál elegimos. Este me gusta, venga. Vamos a ver ahí, TPA.